Si no estás muy cómodo con el sistema que estás usando, por ejemplo Windows o algún sistema en tu PC o laptop, por así decirlo, te presento un sistema que es bastante peculiar y bastante conocido durante la comunidad de GNU Linux. Se llama Ubuntu. Ubuntu es la distribución de Linux, por así decirlo, que es para principiantes y es más conocida y más instalada a nivel internacional. Que cabe destacar de esta distribución, que esta distribución es bastante estable, tiene bastante comunidad por detrás, porque cuando mencionamos alguna distribución de GNU Linux, lo primero que llega a nuestra mente es si tiene gran desarrollo, si tiene mucha comunidad, y Ubuntu es la distribución que por lo general tiene más desarrollo y más comunidad. Ubuntu es una distribución que está basada en Debian, otra distribución que es bastante conocida y es una distribución madre, lo cual hace que haga la distribución de Ubuntu una distribución bastante estable, fluida y bastante buena. Pero se preguntarán, ¿qué yo le he hecho a Ubuntu para que luzca así? Porque por lo general Ubuntu es una distribución un poquito robusta y unas cuantas cositas más que a mí, con las cosas que hice, me acabó de gustar. Pero una de las cosas, pasando a otra cosa, es que me ha gustado es que Ubuntu trae una suite ofimática. Una suite ofimática es como Word, Excel, PowerPoint, que nos permite hacer tareas y trabajos. Algo que cabe destacar de esta suite ofimática se llama LibreOffice. Nos va a permitir abrir documentos de Word, Excel, PowerPoint y todo lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, abrimos el Writer, que es lo mismo que Word. Pero también está lo que tiene que ver con la hoja de cálculo, que es lo mismo que Excel. Y si simplemente sabes lo básico de Excel o quizás no sabes nada, bueno, aquí vas a hacer lo mismo que en Excel y también vas a tener las mismas herramientas, un entorno gráfico bastante parecido, las mismas configuraciones en las casillas como sumar, restar y ese tipo de cosas básicas. Si sabes lo básico, aquí vas a poder hacerlo todo. Otra es el Impress. El Impress, se preguntarán qué es el Impress. Impress es lo mismo que hace PowerPoint, hacer diapositivas. Aquí también vas a poder abrir y también hacer nuevos documentos en términos de PowerPoint. O sea, que los guardes en este modo documento para cuando lo envíes para otra persona, esa otra persona pueda abrir el documento en Word. Así también pasa en la hoja de cálculo, en el Writer, todo lo que tiene que ver con ese suite. Otra cosa son las configuraciones y las cosas que trae el sistema. Con las cosas que trae el sistema son como que más o menos lo que por lo general usamos, como que un monitoreo de la arquitectura, RAM, procesador, ese tipo de cosas. Por otro lado, vemos el consumo de RAM y también el consumo del procesador, porque lo primero que buscamos en un sistema por lo general es que el sistema administre bien lo que tiene que ver con la arquitectura, el procesador y también la RAM. Por otro lado, están las animaciones y la estabilidad que el sistema nos brinda. Lo que nos brinda el sistema, aparte de una buena estabilidad, es una buena animaciones y ese tipo de cosas que nos llega a nosotros como algo bueno. Quizás a nosotros no sea muy usual porque estamos acostumbrados a sistemas que están bastante pulidos, pero cabe sacar que eso es GNU Linux y no está detrás una compañía muy grande como es Microsoft y ese tipo de cosas. Otra cosa es la personalización y las configuraciones. Aquí en Linux es muy fácil obtener una parte de personalización y esa forma de mejorar el sistema en torno a tus gustos. Aquí es muy fácil hacerlo. Otra cosa es la forma en que cada cosa se va disminuyendo o más o menos saliendo de cada caja de aplicaciones. Como que estas animaciones, esta habilidad es muy buena. ¿Pero por qué es muy buena? Bueno, porque tienen ciertas cosas como son el rendimiento y los requisitos que requiere el sistema para poderse mover, para la redundancia. Es simplemente tener 2 GB de RAM, un procesador de 64 bits, 32, perdón, o simplemente tener 32 o 64 GB de almacenamiento, o quizás menos. Eso varía dependiendo de lo que tú quieras instalar, pero aquí el sistema es muy estable y aparte de ser muy estable, hace que cualquier usuario, por así decirlo, se pueda introducir al sistema, porque aquí las aplicaciones generalmente usamos quizá para ver videos, para hacer tareas, como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, están disponibles. Sí, de una forma u otra podemos obtenerlas. Otra cosa es, también se preguntaban cómo yo cambié la caja de aplicaciones, o sea, la forma de los iconos. Yo la cambié aquí y hay varios temas. Volviendo a las cosas de las aplicaciones, al ser Ubuntu una distribución bastante común, es muy fácil obtener alguna aplicación, ya sea de Windows o cualquier otra cosa. Y también si se cuestionaban las aplicaciones de Windows, las generales de ofimática y muy comunes, aquí podemos tenerlas o traerlas con un programa que se llama Wine. Wine es un programa que nos permite ejecutar aplicaciones de Windows
en Linux, especialmente en Ubuntu, porque tiene muy buen desarrollo en ese entorno. Yo nunca pensé que Ubuntu yo podría utilizarlo como sistema principal o sistema como que a mí me gustaría, porque Ubuntu en sus primeras versiones era muy robusto, muy como que muy direccionado. Sí, Ubuntu es el primer sistema o el sistema tradicionalmente que se le da a usuarios principales o usuarios novatos en entorno de Linux, pero Ubuntu es muy buena y está muy pulido, y aparte de que está muy pulido, bueno, trae muchas aplicaciones, no que traen el sistema como tal, sino que el plus de que podemos instalarlo. Otra cosa es que también al instalar Ubuntu también trae el pack de ofimática que se llama LibreOffice. Eso es un plus aparte de GNU Linux, o mejor dicho de Ubuntu, porque Ubuntu es una distribución que a mi parecer actualmente ahora es una buena opción. ¿Por qué? Porque en temas de rendimiento, en temas de beneficios y también de lo que tú tienes, por así decirlo, para darle una segunda vida a cualquier computadora, es muy buena para ver videos, para hacer tareas, para desarrollo, para cualquier cosa que quizás quieras usar el sistema, podría encajar, porque Ubuntu principalmente está direccionada a muchos temas, ese desarrollo y ese tipo de cosas. Bueno, si llegas a esa parte del video, te recomiendo que like, compartas y suscribas si te gustó el video. Y aún mejor si el video te ayudó, te sirvió de ayuda. Gracias por verlo.